¿Qué tal amigos y amigas de su canal de siempre, El Universo y algo más? Yo soy José Tejeda y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el que nos adentraremos en el fascinante mundo de la cosmología para explorar uno de los temas más intrigantes de todos los tiempos: cómo se formó nuestro propio sistema solar, desde las profundidades del espacio hasta el nacimiento de estrellas y planetas. Acompáñenme en este viaje mientras descubrimos cómo se forjan los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, nuestra estrella madre, la que con su luz nos proporciona la vida tal y como la conocemos. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, una vasta nube de gas y polvo conocida como la nebulosa protosolar comenzó a colapsar bajo la influencia de la gravedad. Esta nube gigante, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazos de elementos más pesados, fue la precursora de nuestro sistema solar. En el corazón de esta nebulosa, la presión y la temperatura aumentó gradualmente, dando lugar a la formación de una protoestrella. Con el tiempo, esta protoestrella alcanzó una masa crítica y comenzó a fusionar hidrógeno en su núcleo, convirtiéndose en la brillante estrella que hoy conocemos como el Sol. Mientras la protoestrella central irradiaba energía, los materiales restantes en el disco circundante comenzaron a aglomerarse en pequeños cuerpos rocosos llamados planetesimales. Estos planetesimales, a su vez, se fusionaron para formar planetas. En el caso de la Tierra, esto incluyó procesos como la acreción, donde pequeñas partículas se unieron para formar objetos más grandes, y la diferenciación, que resultó en la formación de capas distintas dentro del planeta. Nuestro sistema solar está compuesto principalmente por el Sol, nuestra estrella, 8 planetas principales, los cuales ya hemos estudiado en varias ocasiones, pero que para fines de este contenido los mencionaremos nuevamente. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Este primer grupo es también llamado planetas interiores. Los siguientes son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. A este grupo se les llama planetas exteriores. Además de estos planetas, hay 5 planetas enanos que son Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres, numerosos asteroides y cometas, así como una variedad de cuerpos más pequeños como lunas y meteoroides. Pienso que tal vez ya no sea un secreto para nadie ver a Plutón fuera de la lista de los planetas del sistema solar y encabezando la lista de los planetas enanos. Y aunque ya de este proceso hemos hablado en otros videos, pero les recuerdo. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional redefinió la definición de planeta, clasificando a Plutón como un planeta enano, debido a su tamaño relativamente pequeño y a su órbita que cruza la de Neptuno. ¿Quién de ustedes conoció el sistema solar con 9 planetas? Comenten si les enseñaron eso en sus escuelas. Ahí tienen, mis amigos universales, un breve vistazo de cómo se formó nuestro propio sistema solar, desde su humilde origen en una nebulosa lejana hasta la vasta variedad de planetas, lunas, planetas enanos y asteroides que lo componen hoy en día. Así que, como hemos visto, la historia de nuestro sistema solar es realmente asombrosa. Pero antes de despedirnos, aquí hay un dato curioso para dejarlos
aún más maravillados. La gravedad del Sol es tan poderosa que incluso afecta el tiempo, según lo expresa la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo pasa más lentamente en regiones de mayor gravedad, lo que significa que en la superficie del Sol el tiempo transcurre ligeramente más despacio que en la Tierra. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si les ha gustado el video, recuerden dejar sus comentarios y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones para que más amigos sepan cuando publicamos contenido fascinante sobre el universo y mucho más. Déjenme saber en los comentarios si llegaron hasta aquí para hacerles una mención especial en la siguiente publicación. Que sigan estando muy bien y nos vemos en el próximo video.